¿Qué es la electricidad? La electricidad es una fuerza fundamental de la naturaleza que se manifiesta a través de la atracción o repulsión entre partículas cargadas. Esta interacción surge debido a la presencia de electrones con carga negativa y protones con carga positiva. Podemos entender la electricidad como una forma de energía que puede presentarse de dos maneras: en reposo, como electricidad estática, donde las cargas se acumulan en un material sin moverse, o en movimiento, como corriente eléctrica, cuando las cargas fluyen a través de un conductor. Además, la electricidad es una rama de la física que estudia todos los fenómenos asociados a estas cargas y a su comportamiento. Ahora, para que visualicemos un poco mejor este concepto, miremos estas imágenes. A la izquierda vemos una torre de electricidad. Estas torres son parte de la infraestructura que lleva la electricidad desde las centrales hasta nuestras casas e industrias. A la derecha tenemos un impresionante rayo. Ambos, aunque muy diferentes en escala y origen, son manifestaciones de la misma electricidad. La electricidad que ilumina nuestras casas, que hace funcionar nuestros dispositivos, y la electricidad poderosa de la naturaleza que vemos en un rayo. Son fundamentalmente lo mismo: energía en acción. La electricidad puede generarse de manera natural o ser producida artificialmente por el ser humano. Ejemplos de electricidad natural incluyen rayos en una tormenta, que son descargas eléctricas de gran intensidad entre nubes y la Tierra; las anguilas eléctricas, que generan electricidad como mecanismo de defensa o comunicación. Por otro lado, la electricidad artificial es generada mediante distintos métodos, como centrales nucleares, generadores eléctricos, placas solares o baterías, entre otros dispositivos. Para que exista una corriente eléctrica deben cumplirse dos condiciones fundamentales. 1. Debe haber una fuerza propulsora, conocida como fuerza electromotriz, que impulsa a los electrones a moverse. Y 2. Debe haber un circuito conductor cerrado, que permita el flujo continuo de los electrones entre los dos polos de la fuente de voltaje. La cantidad de corriente que fluye en un circuito depende de dos factores clave: la magnitud de la fuerza electromotriz o voltaje y la resistencia del circuito. Aquí es donde entra en juego la ley de Ohm, que establece que la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. En términos sencillos, esto significa que a mayor voltaje, mayor será la corriente, y a mayor resistencia, menor será la corriente. Ahora que sabemos qué es la electricidad, vamos a hablar de cómo se comporta. Y para ello introducimos un concepto clave: la ley de Ohm. Esta ley es fundamental para entender los circuitos eléctricos. La ley de Ohm nos explica cómo se genera la corriente eléctrica. Imaginemos un circuito como un camino cerrado para la electricidad y la fuerza electromotriz como el empujón que hace falta para que la electricidad se mueva por ese camino. La ley de Ohm nos dice, como acabamos de explicar, que la intensidad de la corriente, que se mide en amperios, depende de dos cosas: de la magnitud de la fuerza electromotriz, que llamamos voltaje, y de la resistencia del circuito, que se mide en ohmios. La relación entre estas tres magnitudes es lo que define la ley de Ohm. El voltaje
También llamado diferencia de potencial, es la unidad que mide la energía potencial eléctrica disponible para mover cargas eléctricas en un circuito. En términos prácticos, el voltaje indica la fuerza con la que la electricidad circula a través de un conductor. Podemos decir que el voltio mide la fuerza con la que la electricidad se mueve a través de un circuito. Es como si fuera la presión eléctrica. Matemáticamente, un voltio se define como la diferencia de potencial necesaria para que una corriente de 1 amperio disipe 1 vatio de potencia. Pero, ¿qué es el voltaje? Vamos a utilizar la analogía del agua para entender este concepto de voltaje. Imaginemos que tenemos 2 depósitos de agua a nivel del suelo. En esta analogía, la tubería que conecta ambos depósitos representa un cable eléctrico. El voltaje representa la fuerza con la que el agua fluye de un depósito a otro. Si ambos depósitos están al mismo nivel, el agua no fluye, lo que podría representar los 0 voltios. Ahora, imaginemos que elevamos uno de los depósitos a una altura de 15 metros. De repente, la situación cambia radicalmente. Ahora, el agua tiene una fuerza debido a la gravedad, que la impulsa a fluir desde el depósito elevado hacia el depósito que está más abajo. El agua empezará a fluir por la tubería con cierta velocidad y fuerza. En este caso, podríamos decir que tenemos un voltaje de 15 voltios. 15 voltios representa esa fuerza que impulsa el agua, o en un circuito eléctrico que impulsa los electrones a moverse. Cuanto mayor sea la diferencia de altura entre los depósitos, mayor será el voltaje del agua y con más fuerza fluirá. De la misma manera, cuanto mayor sea el voltaje en un circuito eléctrico, con más fuerza se moverán los electrones y mayor será la corriente. Ya hemos hablado de voltaje. Ahora vamos a centrarnos en la corriente eléctrica. ¿A qué llamamos corriente eléctrica? Como nos dice el diccionario, la corriente eléctrica es un flujo de cargas eléctricas a través de un conductor. En palabras más sencillas, es el movimiento de electrones a través de un material conductor, como un cable de cobre. La corriente eléctrica es una magnitud física que nos dice cuánta electricidad fluye por un conductor en un tiempo determinado. La unidad de medida de la corriente eléctrica es el amperio. Para entender mejor la idea de corriente, podemos usar una analogía con el tráfico. En la imagen de la ausencia de corriente, vemos una carretera vacía. No hay flujo de coches, sería como un circuito sin corriente. En presencia de corriente, vemos algunos coches circulando. Hay un flujo de tráfico, sería como un circuito con una corriente moderada. Y en exceso de corriente, vemos un atasco. Hay un flujo muy grande de coches, sería como un circuito con una sobreintensidad de corriente, que puede ser peligrosa. Finalmente, vamos a hablar de la resistencia. Hemos visto que el voltaje es la fuerza que impulsa la corriente y la corriente es el flujo de electrones. Pero, ¿qué es la resistencia? Según el diccionario, la resistencia es la dificultad que opone un circuito al paso de una corriente. Es decir, es como un freno para la corriente eléctrica. Cuanto mayor sea la resistencia, más difícil será para la corriente poder fluir. La resistencia se mide en ohmios. Para entender mejor la resistencia, podemos usar la analogía de un río. En esta imagen, vemos un río con muchas rocas.
Las rocas obstaculizan el flujo del agua. Cuantas más rocas haya, mayor será la resistencia al flujo del agua. De la misma manera, en un circuito eléctrico, la resistencia es como las rocas en el río, que dificultan el paso de la corriente eléctrica. Como acabamos de ver, la resistencia eléctrica es la oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica. Y esta resistencia depende de factores como la naturaleza del material, su longitud y grosor, es decir, su sección, y finalmente su temperatura.